Buenas tardes a todos. Queremos daros la bienvenida a esta nueva iniciativa de Auyere, liderando las claves para la integración y el alineamiento de equipos en el marco de la transformación cultural de la organización. Es una serie de webinars en las que queremos tratar diferentes temas que sabemos que dentro de las organizaciones son muy importantes y que cambiando determinadas cosas se consigue un impacto muy positivo y grandes resultados. Así que esperamos que este nuevo espacio de intercambio de experiencias, de nuevos aprendizajes, os ayude y nos ayude a todos a seguir aprendiendo, profundizando y ya ponerlo en práctica en el día a día con nuestros equipos. ¿De acuerdo? Un poquito a nivel logístico, estamos trabajando con Zoom. Queremos que la presentación, el webinar, sea lo más interactivo posible. Alexandra y yo iremos comentando el tema y os iremos haciendo preguntas que la verdad es que esperamos que nos respondáis para enriquecer la presentación y este espacio. ¿De acuerdo? He nombrado a Alexandra. Unos minutillos para presentarse y que os diga quién es. Sí, soy Alexandra Montgomery, trabajo de coach y facilitadora con Auyere ya un poquito más de un año, ¿no? Y antes viví en Irlanda, entonces estoy de fuera con una mirada diferente y estoy encantada de la vida de estar aquí y trabajar con Marta y con el equipo y con vosotros también, escucharos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo soy Marta, os acompañaré también junto con Alexandra. También soy coach de procesos individuales y procesos de cambio para equipos. Y bueno, si os parece, vamos a ir empezando en este webinar que es equipos tóxicos y antídotos saludables. En este webinar queremos poner el foco en la comunicación dentro del equipo, en la comunicación en nuestras relaciones, ¿de acuerdo? Investigando un poco más y profundizando en cuáles son esos elementos tóxicos que muchas veces impiden crecer el equipo y que dificultan la relación de las personas dentro del equipo, ¿de acuerdo? Si hace unas semanas enviamos un artículo con el mismo título en el que compartíamos que equipos tóxicos tienen un menor rendimiento y una mayor rotación, ¿de acuerdo? Y que, en cambio, los equipos con una comunicación saludable optimizan muchísimo mejor los recursos que tienen. Tienen una mayor inteligencia social y emocional, la cultura de la organización es mucho más potente, tienen mayor facilidad para salir de su zona de confort y mantener conversaciones más arriesgadas, asumir otro tipo de retos desde otra posición más constructiva, ¿de acuerdo? Y también nombrábamos en el artículo que nos habíamos basado en la investigación que un psicólogo estadounidense, Gottman, había realizado en un entorno de parejas acerca de la comunicación y cómo los resultados que había obtenido se habían ido extrapolando al entorno de las organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido de Gottman y que bajo nuestra experiencia hemos ido también incorporando y trabajando con los diferentes equipos? Pues hemos visto que Gottman hablaba de cómo aumentar la positividad dentro de estos equipos, ¿no? Y él hablaba de 3 áreas fundamentales. Una genérica, que es en el día a día aumentar la positividad en nuestras interacciones. Es decir, si nuestra relación, nuestra comunicación es positiva en el momento y apreciativa, en el momento en el que surge un conflicto en la comunicación, tenemos un saco de buenas prácticas en las que podemos echar mano y que equilibran esa interacción negativa, ¿de acuerdo? La cuenta emocional, efectivamente. Y él comenta que la interacción es de 5 a 1. 5 interacciones positivas por una negativa.
¿De acuerdo? Así que esto en nuestro día a día hay que ir practicándolo y sacando músculo para poder tener lleno el saco de las interacciones positivas. ¿De qué nos habla también Gottman? Nos habla que en una situación de conflicto podemos utilizar un lenguaje apreciativo, podemos utilizar un humor bien entendido y compartido por las personas que están sumidas en ese conflicto para un poco desbravar o para un poco bajar la energía que nos está impidiendo en ese momento una comunicación más fluida. ¿De acuerdo? Y la tercera opción que nos da y que además nos da una herramienta estupenda y de la que vamos a hablar es hablar de cómo disminuir la toxicidad durante el conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, él nos ofrece la herramienta de los 4 jinetes del apocalipsis, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ha detectado 3 comportamientos tóxicos en los que sugiere tomar conciencia de ellos para poder abordarlos con otros comportamientos que sean más operativos. O sea que tenemos buenas noticias. Por un lado, sabemos que hay una comunicación tóxica, que tenemos que ver cuándo se produce, de qué manera, y activar un comportamiento diferente que haga que esa energía negativa se transforme, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a ver. Así que, Alexandra, si te parece, empezamos por el primer, los 4 jinetes: crítica, defensiva, amurallamiento y desdén, ¿vale? Y a partir de aquí, pues empezamos con el primero de ellos. Bueno, empezamos con la crítica que seguramente conocéis todos, ¿no? La crítica es que yo tengo razón. La crítica es que añadir a algo que no me gusta porque tú eres así, palabras sobre la personalidad y no sobre el comportamiento, la acción de alguien. Y lo que pasa, desgraciadamente, estamos hechos así los humanos, porque los antepasados siempre estaban ahí filtrando las amenazas, el peligro. Entonces, bueno, es algo que lo que tenemos programado. Entonces, aún más importante de tomar conciencia. Y entonces, os invito ahora de reflexionar a una situación reciente esta semana o la semana pasada, donde habéis criticado a alguien. Claro, ya lo sé, nos cuesta mucho esto, ¿no? Pero visualiza esta situación. Si te resulta más fácil, si puedes, cierra los ojos y ponte en este cuerpo de crítica. Normalmente es un cuerpo que es un poquito más adelante, un cuerpo que es un poquito más confrontativa. Entonces ponte también aún incluso en este cuerpo para sentirlo bien lo que era. Ponte en la crítica. Tú tienes razón. Y observa lo que te está pasando en el cuerpo, que está pasando con tu respiración, si está cortado o si fluye. Sientes tensión en alguna parte. A veces nos quedamos aquí con la mandíbula bastante cerrada, incluso puños, ¿no? Entonces siente esto. Y ahora imagínate, reflexiona, ¿qué te habría ayudado a neutralizar este estado, para volver a un estado un poquito más neutro, más compasivo, un estado donde no reaccionaste, pero respondiste a la situación de una manera más consciente? Y si quieres, puedes apuntar en el chat de abajo algunas cositas que te nacen, que te hubieran ayudado para volver a la compasión.
al estado neutro. Vale. Además de lo que estáis vosotros apuntando, os voy a dar algunos antídotos también. Que sobre los años trabajando con equipos hemos visto y también la interacción psicológica nos da algunas pautas. Vamos a empezar con el feedback sobre la acción de una persona. Si le digo, oye, Marta, tú cada vez cuando nos vemos no estás retrasado. Entonces, a mí no, eso no me gusta. Entonces, tú eres súper impuntual y todos los españoles sois así, ¿y qué pasa aquí? ¿No? Entonces, estoy aquí sacando crítica, rabia. Y, claro, esto no es muy productivo. Pero como soy bastante autoexigente y yo estoy siempre a la hora y también me gustaría que los otros sean así. Eso, ojo, ¿no? Si uno es muy autoexigente y muy autocrítico, es muy probable que también somos así con otras personas, ¿no? Aunque nos cuesta verlo. Entonces, si yo tengo este sentimiento, digo, oye, Marta, las 2 últimas semanas nos hemos quedado a las 3 para trabajar. Y me gustaría que estemos puntuales, porque tenemos muchísimas cosas que hacer y creo que ayuda a nuestra trabajo y nuestra colaboración. O quizás tienes otra mejora, otra sugerencia y también me gustaría escuchar por qué. ¿No? Porque te has retrasado y todo. Entonces, entras en un diálogo con la persona y das un feedback sobre lo que ha pasado. Y no, porque tú eres española y impuntual y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo también es el punto segundo que veis, que de transformar la crítica, que es los españoles sois impuntuales, en la queja que esta semana hemos quedado a las 3 y 5 veces te has retrasado. Eso es una queja responsable, ¿vale? Entonces, o sea, la queja responsable es una información más objetiva. Exacto, que aporta datos, ¿vale? Exacto. Pero algo que no me gusta porque no me corresponde o rompe un acuerdo o lo que sea, ¿no? Y entonces la petición detrás sería, ok, ¿qué necesito? Yo necesito que trabajemos de una manera que respeta, bueno, el tiempo de los dos o del equipo, y eso forma parte de un acuerdo ya al inicio, que es muy importante para equipos también hacerlo. Vamos a hacer otro webinar donde tratamos esto también, cómo hacer acuerdos de equipo, pero por ahora nos quedamos en esto, ¿no? Petición. ¿Qué es la necesidad detrás? ¿No? Y también hay que decir que en algunos casos, culturalmente, lo que me sale yo a crítica, ¿no? Porque a mí es una queja normal, para ti sería una crítica algo muy ofensivo. Entonces, normalmente en las culturas que somos más directos o más, digamos, que nos gusta hacer las cosas en poco tiempo, buscamos ahorrar tiempo, ¿no? Y buscamos ahorrar tiempo, incluso ser más directos, ¿vale? Entonces, eso para los otros puede ser ¿por qué estás pensando? ¿Por qué no me estás diciendo nada en concreto? ¿No? Por ejemplo, yo tenía cuando trabajé de recursos humanos, tenía un jefe inglés. Y era un inglés además muy correcto. Y siempre empezaba su feedback haciendo una introducción como la entrada suave, ¿no? Y sí, trabajo bien, etcétera, etcétera. Y luego yo me preguntaba, ¿pero qué me estás diciendo? Entonces le pregunté, perdona, por favor, a mí me gustaría que me des feedback muy directa, incluso una queja.
a mí yo necesito escuchar. Entonces, culturalmente también, ojo, hay diferencias. En otras culturas hace falta una entrada más suave. Por ejemplo, gracias por darme este informe con tan poca antelación, ¿vale? Y por la próxima vez, porque quizás el informe no era sustancial o nos faltaba algo, y por la próxima vez me gustaría que sea quizás un poquito más con un concepto al inicio y luego referencias y ejemplos. Entonces, ¿no? Y es muy importante esto que dices, el "y" en la frase, ¿no? Es añadir información y ser concretos, un poco lo que decías al principio. Bueno. Y luego, claro, la responsabilidad en esto, ¿no? Si tú y yo trabajamos juntos desde poco rato, no conocemos los estándares, ¿no? Entonces, yo vengo de otra mirada, con otra experiencia, entonces hay que clarificar estas cosas y tomar responsabilidad. Oye, perdona, quizás no he estado tan claro o me he explicado de otra manera y eso forma parte también de tomar responsabilidad. Claro. Y claro, lo que pasa si yo sigo criticando, ¿qué pasa, Marta? Bueno, antes de pasar a esto, sí que me gustaría nombrar, porque tenemos algunas conversaciones en el chat, muy interesantes estas aportaciones, y Francisco nos dice, tratar de ponerme en el lugar del otro antes de criticar. Claro, esto es un antídoto súper importante y es anticiparme al propio comportamiento, claro que sí, y entender qué intención positiva hay detrás de la crítica, claro. Entonces, esto tiene que ver casi más con ponerse a la defensiva, ¿de acuerdo? Y me sirve para introducir el siguiente jinete y el siguiente comportamiento tóxico, que es ponerse a la defensiva o estar a la defensiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nos sentimos criticados, cuando alguien está continuamente señalándonos con el dedo, que a lo mejor este gesto es alguno de los que a alguien le ha parecido, ¿no? Cuando hacía la pregunta a Alexandra, este dedo o señalar. Entonces, cuando alguien nos señala, ¿qué es lo que ocurre? Que nos ponemos a la defensiva, que tratamos de defendernos y de justificarnos, ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto? La mayoría de las veces, no sé cuál es vuestra experiencia y la experiencia en vuestros equipos, que me gustaría que fuerais compartiéndola, es que contraatacamos. Y entonces la respuesta es, no he sido yo, ha sido fulano, ha sido mengano, con lo cual pasamos, es una rueda. Pasamos de defendernos a contraatacar y a criticar generalmente. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Entramos en la rueda del conflicto nuevamente. Somos parte del conflicto, aun pensando en muchas ocasiones que nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿De acuerdo? No tenemos nada que ver con eso. Y sin embargo, estamos alimentando el conflicto y la comunicación tóxica, ¿vale? Entonces, unas preguntas de reflexión aquí también para situaros en esta toxina y tomar conciencia de qué es lo que pasa o de qué es lo que os pasa a vosotros o a vuestros equipos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo reaccionas poniéndote a la defensiva? ¿En qué situaciones? ¿Qué es lo que te hace ponerte a la defensiva y contraatacar? Si hay alguna respuesta que queráis compartir, iremos comentándola también para el resto de los participantes. ¿Y cuál sería un gesto que te ayude a identificar este comportamiento? Es el gesto como en la imagen que tenemos de yo no he sido, ha sido fulano, mengano, balones fuera. ¿Qué es lo que te habría ayudado a no caer en este comportamiento?
Algunas cosas ya. Pues mira, por aquí Sergio dice, a ver que esto ya empieza a ir muy rápido. Sí, tenéis muchísima Sí. experiencia. Atribución externa ante el conflicto. Muy bien. Tratar de protegerme, pensar que el otro también puede tener razón. Paco por aquí nos dice, la queja responsable es una propuesta de mejora para los equipos. Claro que sí. Los mensajes no verbales de su expresión, el cuerpo, el tono, la comprensión y cómo se formulan son fundamentales para evitar caer en este comportamiento. Efectivamente, es fundamental. Hay una comunicación verbal, pero también hay una comunicación no verbal que realmente tiene mucho impacto. ¿De acuerdo? Por eso nos paramos a mirar también en los gestos, en cuál es esa actitud que nuestro cuerpo muestra, ¿vale? Y además, aunque tengas una intención, una buena intención, claro. El tono de voz, por ejemplo, gana, ¿no? Claro. Eso es súper importante. Y esto tiene mucho que ver con las diferencias culturales, por ejemplo. Yo tengo una voz súper enérgica y soy muy directa y a lo mejor culturalmente para otras personas esto es súper agresivo. Entonces, hay que ir observando y definiendo con nuestros interlocutores cómo necesitamos que sea esa comunicación, ¿vale? ¿Y esto qué es? Pues esto es lo siguiente. Esto es utilizar la curiosidad y clarificar cómo queremos comunicarnos entre nosotros, ¿de acuerdo? Hay un tema de escucha activa, de lo que hablábamos antes, ¿no? De estar pendientes a lo que se dice, a lo que no se dice, cuál es la intención que hay detrás de todo esto. Y aquí sí que me gustaría hablar también del 2% de verdad. Sí, te explico, porque antes me decías, siempre llegas tarde, los españoles siempre llegáis tarde y estamos muchas veces exagerando para poner ejemplos. Lo que nos gustaría también sería oír vuestros ejemplos y poder compartirlos. Pero hay una parte de verdad que tiene y yo tengo que reflexionar y decir, vale, yo llego tarde y tiene como mínimo un 2% de verdad, porque yo ya sé que tenemos que quedar, que la reunión va a ser, con lo cual ya me puedo preparar, ¿de acuerdo? Y a lo mejor no tiene razón en todo lo que dice o no estoy de acuerdo en todo lo que está diciendo en respecto a ese tema, pero sí que hay una parte que tengo que reconocer que eso es así. Esto tiene que ver con reflexionar y tomar responsabilidad de nuestras propias respuestas y de nuestros comportamientos, ¿de acuerdo? Así que hacer también un poco de autocrítica de que es posible. Si somos capaces de abrir esta pequeña grieta del 2% de verdad o del 3%, o cada uno lo podemos llamar como queramos, ya estamos como abriendo una grieta para que el conflicto se vaya disolviendo, ¿de acuerdo? Para poder conseguir un acercamiento, ¿vale? ¿Qué pensáis? ¿Os ha ocurrido alguna vez esto? Que cuando os ponéis a la defensiva porque recibís una crítica, en el fondo estáis pensando que algo de razón tiene. ¿Os ha pasado alguna vez? Claro, en definitiva, que en todo punto de vista siempre hay algo de verdad, efectivamente, y es admitirlo, es asumirlo y a partir de allí crear algo diferente. Mira, Mercedes dice algo interesante aquí. Siempre que me molesta, ¿no? Me pongo a la defensiva. Claro. Felipe dice, alguna vez sí, y eso también se aprende, claro que sí. Tenemos que ir autoobservándonos para ver cómo vamos reaccionando e interaccionando y qué es lo que podemos hacer diferente. Porque lo importante es el propósito de esa relación, ¿de acuerdo? En los equipos, sobre todo, muchas veces no tenemos por qué llevarnos maravillosamente bien, pero tenemos que encontrar cuál es el punto que nos une, en servicio a qué tenemos que trabajar juntos, cuál es el propósito y a partir de allí crear las condiciones que sean más adecuadas. También creo que es Gottman que dice también en su indagación que hay
digamos, diferencias que no vamos a resolver. Y, ¿no? Si, Sí. Diferencias culturales, sobre todo, de opiniones. A mí me gusta el rojo, a ti te gusta el verde. Y en temas de marketing muchas veces surgen, ¿no? Entonces ahí hay que encontrar, ok, nos ponemos de acuerdo que tenemos una opinión diferente. El 69% de esas situaciones no se resuelven, se gestionan. Y estas son herramientas para gestionarlo. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar de relación, vamos a cambiar de equipo de trabajo y vamos a seguir teniendo dificultades en la comunicación y dificultades en la relación. Así que esto lo vamos a tomar como herramientas para poder gestionar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Pasamos a la siguiente, Alexandra? Sí. En la siguiente escalada de conflicto. Sí. Y dices, bueno, escala, porque justamente es lo que pasa, ¿no? Esto no son cosas, yo soy muy de crítica, muy de defensiva, o muy, ahora vamos entrando en el desdén, el desprecio, y aparecen juntos como en una danza, ¿no? Alguien va criticando, el otro se pone a la defensiva, y el otro dice, pero tú qué sabes, ¿no? ¿Tú qué sabes? Y yo tengo un sentimiento de superioridad hacia ti, el desprecio, ¿no? Puede aparecer el cinismo, puede aparecer el sarcasmo, la humillación, incluso insultos. Ya son cosas graves y a menudo se ve el desprecio en el humor, ¿no? En las burlas. Pero es un veneno bastante fuerte en equipos y seguramente nos cuesta a todos reconocer que tenemos también este toxina, ¿no? Pero os invito ahora de quizás mirar la última semana donde habéis actuado de una manera más con desprecio, más desdeñosa. Exacto. ¿Qué es ¿Dónde habéis sentido esta superioridad? Yo más. Yo mejor. Okay. Vale. Algunas cosas vienen. Profesionalmente, pocas veces, la verdad. Igual tengo suerte. Bueno, muchísimo mejor. Enhorabuena y felicidades porque... Lo que pasa mucho es en entornos muy competitivos, donde, por ejemplo, hubo una colaboración bastante bien y surge un puesto libre, ¿no? Y te encuentras compitiendo para el ascenso con tu compañero. Y ahí puedes llegar a no voy a colaborar con este hora, o le estás manipulando detrás, o saboteando cosas para estar mejor para el ascenso, ¿no? Eso, claro, no son formas adultas de gestionar, pero sí puede pasar. El desprecio, cuando aparece, es algo que tenéis que accionar enseguida, sobre todo cuando tú ves como líder de equipo, jefe de equipo, incluso compañero, que algo pasa con falta de respeto, con un desprecio, como una cosa más que hace mucho daño, que hay que pararlo. Es dañino para la salud, ¿eh? Es una actitud muy dañina. Y fíjate, Mercedes yo creo que da en el clavo, ¿no? Como venganza por una crítica dolorosa. A medida que vamos avanzando en los diferentes jinetes o en los diferentes comportamientos tóxicos, hay mucho más dolor detrás y es más complicado manejarlo. Y al final lo que tratamos es de ocultar con estas actitudes nuestra vulnerabilidad muchas veces.
Vale, vale. Por aquí dicen que yo creo que en estructuras verticales tienden al desdén de forma natural. ¿Mm? O sea que... Sí, claro, lo que pasa es que ahora aquí no tenemos el espacio para entrar mucho en la psicología, ¿no? Es más para ver cómo lo habéis visto en equipos vosotros, en la vida cotidiana y daros una introducción también. El desprecio es algo que va bastante más lejos. Y si hay toxinas así atascados ya, mirarlo de una manera de coaching y vamos a mirar la próxima toxina, ¿no? Porque eso... Si te parece, ¿cómo vamos a evitar el desdén? Bueno, el desdén, sí, y eso está relacionado también a los otros, es que, como dije, ¿no? Hay que mirar si hay sarcasmo, pararlo enseguida. Y desde un punto de vista de management, ¿ya? De crear un acuerdo y decir, oye, eso hemos acordado con este tono de voz, eso a mí me llega como desprecio y eso no es aceptable. Entonces, hay que crear estos espacios. Y menciono aquí cultura de apreciación. Eso, claro, es una cosa que vale para muchísimos otros también, ¿no? De otras toxinas. Y se trata de mirar cada día lo positivo y de buscar señales del positivo y aumentar también esta positividad que tú mencionaste antes, ¿no? Muy bien. Claro, y cuando tú tienes muchísima crítica y defensiva y desdén ya en el equipo, aparece el otro, ¿no? Aparece la siguiente toxina, que es el amurallamiento. Realmente cuando llegamos a esta situación es complicado darle la vuelta y muchas veces hemos visto cómo se pierde la comunicación. Muchas veces nos hemos encontrado en equipos en el que el amurallamiento o la manera de no comunicación entre miembros del equipo es yo, si está esta persona, no hablo directamente. Y claro, eso lo tienes que manejar, ¿no? Y muchas veces esto es una manera directa de decirlo, pero hay maneras más sutiles. Dentro del equipo, por ejemplo, se puede compartir un correo electrónico y solo hay una persona que no te responde, cuando esa persona es participativa, es muy productiva, ¿de acuerdo? Y realmente, ¿qué es lo que está pasando? Pues que la comunicación entre esas dos personas está siendo ya nula. ¿De acuerdo? La pasividad, la falta de cooperación y el distanciamiento ya es, vamos, brutal y severo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se trata de evitar con este comportamiento? Si reflexionéis un poco, cuando vosotros decís hasta aquí, basta, ¿qué estáis tratando de evitar? Es posible que el conflicto o es posible que estás tratando de evitar frustración o el dolor acumulado, como decíamos antes, por esa comunicación tóxica que venimos arrastrando. Un comentario, supongo que la intención no es racional. Es más visceral, ¿no? Llega un momento en el que todo ya tiene muchísima emoción. Por aquí dicen evitar la relación. Y aquí dicen también, depende del rol, si soy líder del equipo o miembro del mismo. Y yo te preguntaría, ¿cuál es la diferencia, ¿no? ¿Qué siguientes pasos adoptarías? Mercedes habla de su propia vulnerabilidad, efectivamente, también lo comentábamos.
Hay que entrar, que entramos en zona muy, muy psicológico, ¿no? Y cuando hablamos de trabajar con toxinas, se puede empezar con trabajo de equipo, pero también es posible que tienes que seguir con un trabajo individual, ¿no? Si alguien tiene un problema ya crónico de retirarse, de amurallarse, muchísimo dolor, rechazo, esto no se trabaja con una simple sesión. El coaching se puede hacer, coaching terapéutico también se puede hacer, entonces hay que mirar. Estamos hablando de emociones bastante profundas. Claro, y si esto se trabaja con el equipo, si las condiciones que se han creado para trabajarlo con el equipo son las adecuadas, hay un clima de confianza, hemos trabajado un lenguaje común y trabajamos desde el apoyo y desde la comprensión, que como vuelvo a repetir, al final, cuando actuamos de esta manera muchas veces tratamos de ocultar nuestras propias carencias, ¿no? Y para poder mostrarlas y mostrar nuestra vulnerabilidad tenemos que tener un entorno valiente y seguro. Cuando esto se trabaja, el equipo puede ser, los miembros del equipo pueden ser muy útiles para poder superar esta situación, ¿no? Incluso podemos hablar de cómo alguien del equipo puede mediar entre estas dos personas para facilitar la conversación, ¿de acuerdo? De cómo invitarle y reinvitarle a que se exprese, porque esa persona es miembro del equipo, su opinión es importante, lo que dice es válido y hay que crear otra vez el espacio en el que se sienta cómodo para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Sí. La intención es mantener la sensación de control de la situación. Claro. Si no puedo llegar al acuerdo, por lo menos puedo decir que no comunicarlo, ¿no? Pero este control es un espejismo. Claro, al final el tema es, ¿queremos tener el control o queremos que nuestro equipo funcione? ¿De acuerdo? ¿O queremos que lo que hacemos tenga un impacto positivo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el propósito? En un estancamiento así, lo que tú dijiste también, a veces cuando está atacado, ¿cómo se dice? Cuando estancado, sí. Cuando hay un estancamiento, hay que llevarlo al propósito original, ¿no? Que era la chispa del proyecto o de este campo de trabajo, y de llevarlo a una mirada un poquito más macro, y así trabajamos también, ¿no? Sí. Un poco de metavisión y desapegarse de lo que es el conflicto en sí para tener una visión más amplia de qué es lo que está pasando y cómo se puede solucionar. También hablamos de transparencia, que tiene que ver con crear ese espacio seguro y valiente para poder hablar de una manera honesta, desde el corazón. ¿De acuerdo? ¿Se os ocurre alguna otra cosa? Bueno, pues seguimos avanzando un poquito más porque sí que ahora nos gustaría hacer como una recapitulación y escucharos un poco, ¿no? Y también quizás mostrarles el trabajo, el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Muy bien, sí, adelante. Vale, aquí veis también el tipo de output que viene de equipos reales. Cuando trabajemos en sesión con ellos, ellos se inventan, generan sus propios antídotos, ¿no? Entonces, en una sesión de trabajo pasamos por las toxinas, hay un elemento de darse cuenta que, wow, sí, hay una toxina, y cómo esto se relaciona conmigo, con mi equipo, y luego pasamos por antídotos. Por ejemplo, aquí veis una lista bastante larga, y eso pasar
¿Qué era? Es Amurallamiento. Sí. Cuando cada uno utiliza su lenguaje, define su manera de comunicarse y crea un lenguaje común para entender en cada momento en qué punto están. Aquí veis otro, por ejemplo. Eso viene de equipos reales. Tienen sus propias estructuras también a nivel visual para poder conectar. ¿De acuerdo? ¿Qué os parecen estos antídotos? ¿Cómo os pueden ayudar en vuestro día a día? ¿En la relación con vuestros equipos? ¿Hay alguna idea por ahí que queráis compartir? ¿Añadiríais algún antídoto más que no hayamos comentado o algo que a vosotros os funciona? Manejando algunos. Sí, y preparar al equipo para hablar de esto. Exacto. Menciona Felipe, ¿no? Eso vale la pena tomar un espacio. Eso no va automáticamente y no podemos empezar tampoco con toxinas. Eso ya entramos en zona bastante profunda, sensible. Y a veces también vale la pena hacerlo a través de juego, ¿no? ¿Cómo se podría criticar al otro? Y quitar un poquito la pesadez de todo esto. También nos dicen que siempre decir lo que se piensa y tratar al resto como iguales. Es muy importante tratar con respeto a la persona con la que estamos hablando, decir lo que se piensa también y aquí añadiría el definir cómo decirlo. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo en que hay que decir lo que se piensa, en que hay que decirlo abiertamente, porque al final las conversaciones de café o de barra de bar no nos llevan a soluciones prácticas ni nos ayudan a crecer. Entonces, hay que decirlo, efectivamente, hay que ponerlo encima de la mesa. En algunas personas han dicho que hay que mostrarlo. Si tú eres líder de equipo, tienes que ser un modelo. Entonces también, digamos, en el ascenso de la gente, qué tipo de gente estás promocionando en tu empresa, ¿no? Que tienen que ser inteligentes emocionalmente, eso es súper, súper importante. ¿Y qué más tenemos? ¿Alguna cosa más? Y lo de antes, asumir que en todo punto de vista hay siempre algo de verdad. Muy importante. Esto es muy importante. La verdad que sí. Muy bien. Pues, ¿te parece, Alexandra, que si tenéis alguna cosita más que comentarnos, nos podéis comentar y si no, pues podemos ir recapitulando? Mira, Paola también nos dice algo antes de continuar y dice, creo que hay que aceptar también que en el equipo puede haber personas que no tienen un acceso a sus propias emociones, efectivamente, que seguirán teniendo actitudes poco colaborativas, es posible. Hay que entender que si esta persona hace su trabajo y no quiere abrirse, está en su derecho, especialmente si en la organización hay tolerancia hacia estas actitudes. Y gracias, Paula. Y yo quisiera añadir ahí que si hablas del impacto de esta actitud que tiene todo su derecho, a veces la persona ve que tiene un impacto y no sabe cómo gestionarlo, pero quieren gestionarlo. Sí. Entonces, hay que también quizás ofrecer ayuda a través. Y el coaching es una buena manera. Claro. Yo he trabajado con muchísima gente que, como ya con muchísima experiencia, pero tenían sus hábitos, ¿no? Y sabían que eso no funcionaba, pero no tenían, con toda la experiencia que tenían, no tenían la manera. Tenían mucho miedo. Y el miedo es una cosa que nos frena mucho, ¿no? Entonces, creo que si tú puedes venir desde la compasión, no desde la exigencia. Eso ya ayuda mucho y ofrecer apoyo
ofrecer apoyo es muy, muy importante. Mira, Felipe nos pregunta, en vuestra experiencia, ¿cuál aparece más veces en los equipos? Yo te diría que el primero que aparece en la parrilla es la crítica, porque realmente tenemos mucho hábito de criticar. Y claro, la consecuencia es también ponernos a la defensiva, están muy alineados, ¿no? Entonces, si nos encontramos en organizaciones con equipos que son muy tóxicos con la crítica, y aquí hablaremos en sucesivas webinars de cómo dar un feedback y feed forward, de cómo establecer una mejor comunicación para poder transformar esta crítica en una comunicación más operativa. ¿De acuerdo? Porque es verdad que muchas veces estamos tan metidos en esto y lo que pasa es que este hábito dentro del equipo es como que impregna toda la organización y es muy cultural. Y cuando hablamos de transformar la cultura de la organización, tenemos que empezar por estos pequeños puntos, ¿no? Que además, cuando somos conscientes y tenemos los recursos para poder transformarlos, es fácil y, a ver, fácil en el sentido de tenemos ya herramientas para poder hacerlo y hay una intención detrás. Hay que practicar y hay que hacer músculo. Músculo. Olga nos pregunta también, ¿no? Que hay hábito de criticar y sobre todo hacerlo a la espalda. Y gracias por compartir, Olga, claro. Es muy honesto. ¿Y cómo se maneja esta crítica intóxica al equipo y no es visible? Exacto. Y como mencionaste tú, Marta, la manera de dar un feedback poderoso, no un feedback que es un poquito así, ¿no? No llega de verdad. Eso es una herramienta que hay que practicar y eso no nos enseñan en la escuela, muchas de esas cosas. Entonces, hay que enseñarlos y luego practicarlos. Entonces, una formación en sí no va a ser bastante. Hay que practicarlos, hay que modelarlos. Claro. Lo que ya hemos comentado, hay que preparar la conversación, tener muy claro que nos vamos a dirigir hacia el comportamiento, no hacia la persona, y que detrás de esto hay una petición y tener clara cuál es la petición. Y para hacer todo esto tenemos que crear un entorno seguro. ¿De acuerdo? Un poco sentar las bases. Yo diría que manejarlo es, mira, vamos a sentarnos tranquilamente y diseñar un poco la alianza en ese sentido para poder hablar de todo esto y dejar de hacerlo y de criticar a las espaldas, que era lo que comentábamos de conversación de cafetería, ¿no? Sí. Vamos a tomar responsabilidad y vamos a hacerlo de una manera honesta y cuidada. Y eso es un proceso que no se cambia, se trata de una cultura, ¿no? Y aquí en esos modelos hablamos de cultura de organizaciones, cómo transformamos. Y de una cultura de crítica sobre la espalda no se transforma de un día al otro, es más presentable. Es el coste de este comportamiento, ¿no? ¿Cómo afecta a ti mismo lanzar la crítica? Porque para uno mismo tampoco a lo largo es algo amable, ¿no? Entonces, mira, ¿qué precio tiene esto? ¿Qué coste tiene esto para mí misma? Invitar a la gente, no como así, no hagas esto, porque eso es crítica, ¿no? Pero de un espacio más compasivo, oye, ¿qué necesidad tienes? Y ¿qué podemos hacer para que esté más seguro el espacio de trabajar, para que te puedas expresar más? Y todas estas cosas acompañamos en nuestro trabajo, ¿no? Es un proceso. Claro. Formación y práctica. Claro. Y mucha compasión. Unos irán más rápidos en la transformación y a otros nos cuesta más hacer determinados cambios, entonces, bueno, ir manejándolo. Y fíjate, alguien también nos dice el peor enemigo es la actitud pasiva-agresiva. Claro, y que para no llegar a esto es importante atajar los problemas de frente cuanto antes. Y para no llegar a esto lo que hay que atajar es la crítica por detrás,
el ponerse a la defensiva, porque ya hemos dicho que a partir de esto lo que vamos haciendo es generando un conflicto cada vez más grande, ¿no? Hasta que llegamos a esta pasivo-agresiva. Tomar conciencia y decir, oye, está pasando esto, yo me doy cuenta de esto, ¿cómo lo solucionamos, no? Porque el siguiente paso o el siguiente es perder la relación. También quizás en la toma de conciencia es educar a la gente que esto tiene un coste también emocional y energético, ¿no? Si yo me siento ofendida muchas veces durante el día, eso me corta la creatividad, claro. Eso me corta mi eficacia, ¿no? Claro. Eso es súper importante, la gente no se toma cuenta. Y esta cosa de mindfulness y compasión es algo muy así, tiene unos beneficios muy, muy grandes, muy importantes por la calidad de la vida que tenemos. Y una vez que la gente se da cuenta, wow, me siento mucho mejor así, ¿no? Pero hay que rendir este espacio. Eso es, hay que pasar por aquí. Muy bien. También nos dicen, otra herramienta útil es hablar de los problemas personales. Individualmente, pues las personas suelen tener mejor actitud uno a uno para esto que recibiendo posibles observaciones en grupo. Yo estoy de acuerdo contigo en que es verdad que con algunas personas nos resulta más fácil hablar y poner encima de la mesa determinadas situaciones o problemas o circunstancias. Y cuando estamos dentro de una organización es importante el alineamiento del equipo y para eso tenemos que hacer que sea fácil poder hablar con todo el equipo. Y esto no quiere decir que en un momento dado no tengas que tener una conversación a nivel personal con alguien, ¿de acuerdo? Pero sí que tenemos que, si somos líderes del equipo, si somos coaches, tenemos que trabajar para generar ese ambiente de confianza o ese espacio seguro y valiente para poder trabajarlo con todos. O sea que las dos cosas. Bueno, entonces para resumir, si no tenéis... tiene sentido. Gracias por el feedback. Gracias. No es evidente, ¿no? Estamos en una pantalla, entonces muchas gracias por su paciencia también. Y eso es el mundo virtual, ¿no? Entonces, para resumir un poquito, sí. Marta. Pues yo como conclusiones, y si queréis luego añadir alguna más, perfecto, porque así sabremos que os ha llegado el mensaje. Señalaría que es importante tomar conciencia y responsabilizarnos también de lo que está pasando, de la situación que se genera y cuál es nuestra parte en eso, ¿de acuerdo? A partir de aquí, poner en práctica los antídotos o los nuevos comportamientos que hayamos definido en conjunto con el equipo, si lo hemos hecho, y si no, pues qué voy a hacer yo diferente para generar un impacto diferente y una energía diferente, ¿de acuerdo? Y mejorar esta situación. Si encontramos o si somos capaces de definir un lenguaje común para todo esto, que todo el equipo entienda, que todo el equipo esté de acuerdo, algunas estructuras que nos ayuden a decir, hey, estamos cayendo en esto, ¿qué vamos a hacer? Pues esto también nos ayuda a practicar, ¿de acuerdo? Y lo que decía antes, crear un espacio valiente y seguro para poder afrontar esta situación que realmente en algunos momentos no es sencillo afrontar porque nos toca mucho a nivel emocional, ¿de acuerdo? Y a veces supone escuchar determinadas cosas que nos gustan menos o que nos resulta difícil de asumir. Entonces, lo que tú decías, compasión, aceptar la vulnerabilidad. Y creo que hace falta que nos volvamos más humanos, otra vez. Y también de aprender a comunicar, porque no nos enseñamos, ¿verdad? Por lo menos donde yo crecí,
en una cosa dada, ya te puedes hablar, ya. Pero comunicar y entrar en un diálogo, eso tenemos que enseñar. Y lo siento mucho, pero en la escuela no hacen, entonces tenemos que hacerlo en las empresas. Y si tenemos suerte, tenemos ya personas que son buenos comunicadores y sobre todo los jefes de equipos deberían ser y los managers deberían ser. Y eso no, bueno, hay trabajo de coaching, de formación, de mucha práctica y eso es absolutamente esencial. Muy bien, pues sí que si queréis añadir alguna otra cosa como conclusión de lo que os hemos ido contando y la idea que os lleváis y ya me encantaría o nos encantaría si dijerais mañana empiezo a poner en práctica esta idea, ¿no? O esto. Ya nos iríamos también muy contentas. Podríais dejar una palabra en el chat que os la lleváis desde... Mira, por aquí dicen que le van a dar una vuelta a mi amurallamiento. Súbelo, bájalo, intenta rascar así hasta que caiga. Muy bien, perfecto. Por aquí dicen que muy útil. Gracias, Mercedes, un placer haber compartido contigo. Muy bien. Herramientas para practicar, muy práctico. Gracias también a vosotros por vuestro tiempo. Como os digo, seguiremos enviando información por si os interesan los temas que tenemos previsto tratar en las siguientes webinars. Por mi parte ha sido un placer y espero que os haya sido útil y os hayáis llevado alguna idea para poner en práctica. Y hasta la próxima.